Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la litiasis urológica, los famosos cálculos renales o ureterales. Y es súper importante recordar que hay tres momentos distintos que cada uno hay que saber identificarlo y manejarlo como corresponde. El primero de ellos es el momento agudo, el cuadro de cólico renal. El segundo es el manejo del cálculo. Una vez que ya se ha manejado el dolor, hay que hacer algo con ese cálculo, ver si es que se saca o no. Y finalmente hay que prevenir las recidivas, recordando que la litiasis renal no es una enfermedad aguda, sino que es una enfermedad recidivante y que además viene con varios riesgos. Así que empecemos con el primer momento, que es el cólico renal, dentro de lo cual la clínica es lo más importante y se caracteriza por el típico dolor lumbar o en el flanco, ¿cierto? Que habitualmente se irradia hacia adelante, hacia los genitales, que habitualmente no pasa de la línea media abdominal y lo más importante es que suele venir asociado a una gran inquietud psicomotora. Uno, desde que está en la urgencia y ve entrar al paciente con cólico renal que se mueve para un lado y para el otro, inmediatamente dice seguramente es un cólico renal. Y finalmente es muy frecuente que vengan con bastante síntoma disautonómico y las náuseas y los vómitos suelen ser lo más frecuente. El diagnóstico del cólico renal es absolutamente clínico, pero si es que además viene choqueado, ahí acuérdense que lo más probable es que sea un aneurisma de la aorta abdominal roto, en particular si es que es un paciente adulto mayor con un montón de factores de riesgo cardiovascular. En cambio, en un paciente joven habitualmente es un cólico renal efectivamente, o a lo más puede ser una pielonefritis. Ahora, ¿con qué examen se estudia el cólico renal? Y esto hay que saberlo perfectamente, es con el Pielo-TAC, y es importante recordar que el Pielo-TAC es una TAC sin contraste y que es suficiente para ver la inmensa mayoría de los cálculos. Si es que no tengo una Pielo-TAC, eventualmente se puede hacer una ecografía o algún examen diferente, pero no tienen tanto rendimiento como el Pielo-TAC, así que repito, ese es el examen de elección, no para confirmar el diagnóstico de cólico renal, que es un diagnóstico clínico, sino que para identificar el tamaño del cálculo, el lugar en el cual está el cálculo y de esa manera definir el manejo que se hace después. Ahora, ¿el sedimento de orina me sirve para algo? Y la verdad es que es un examen que está disponible y que se suele pedir, no es de elección porque viene con muchos falsos negativos y falsos positivos también, pero muchas veces me muestra hematuria, en el sentido en que el cálculo eventualmente produce algo de sangrado, y en segundo lugar me puede mostrar cristales de los distintos elementos y sustancias que finalmente forman a estos cálculos también, así que de una u otra forma me puede apoyar la sospecha clínica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en agudo del cólico renal? Lo más importante son los analgésicos. Dentro de ellos de elección son los AINES, en el sentido que los opiáceos, aunque son más potentes, se asocian a más náuseas y más vómitos que seguramente ya viene con ellos. Así que, repito, los AINES habitualmente por vía endovenosa, un ketorolaco endovenoso, un ketoprofeno endovenoso, por ejemplo. De segunda línea se indican los opiáceos, si es que el dolor es demasiado intenso, eventualmente sí se puede dar. Y lo último, más el resto del manejo sintomático con los antieméticos, recordando que los vómitos de verdad que son uno de los síntomas que suele acompañar a estos pacientes. Hay que recordar que los cálculos urológicos eventualmente se pueden complicar con varias cosas. Dentro de esto, con una insuficiencia renal aguda de tipo posrenal por obstrucción de uno de los uréteres. Segundo lugar, con una infección que, además de venir con una pielonefritis asociada, ¿cierto? Se obstruye el uréter y se forma una especie de colección en la pelvis renal que se conoce como pionefrosis, y finalmente se pueden complicar con hematuria también, así que eventualmente puede venir con algunos de los síntomas de estas complicaciones también. El segundo momento que hay que saber es el manejo del cálculo en sí. Una vez que yo recibo a este paciente, lo manejo con analgésicos, le hago el Pielo-TAC, identifico el cálculo, inmediatamente tengo que ver qué hago con ese cálculo, y que quede muy claro, depende fundamentalmente del tamaño del cálculo y de la ubicación, pero lo más importante es el tamaño. Hasta 5 milímetros por regla general se puede observar, y se suele observar por un periodo entre 2 a 4 semanas, y lo que se espera es la expulsión espontánea del cálculo. Se le suele recomendar que haga el pipí, que orine en un colador, de manera de asegurarse de pillar el cálculo en el momento en que salga. Se le dice que lo guarde de más porque hay que estudiarlo, y si es que no lo hace y me quedo con la duda si es que lo expulsó o no, y la paciente está asintomática o el paciente está ya bien, se le puede pedir un Pielo-TAC de control. O sea, si es que se expulsa y se objetiva con el colador, se ahorra el Pielo-TAC, así que es súper importante el que se le explique
eso al paciente. Si es que no se elimina en ese periodo 2 a 4 semanas, de segunda línea sí está indicada la LEC, la litotripsia extracorpórea o algún otro procedimiento invasivo también. Si es que tiene entre 5 a 10 milímetros, todavía hay alguna posibilidad de que se expulse espontáneamente, ya es más baja, así que por regla general igualmente se le da la opción de esperar, pero se agrega un alfa-1 bloqueante, en específico la tamsulosina, y se observa igualmente por estas 2 a 4 semanas, y si no anda bien se va a una LEC. Si ya mide más de 10 milímetros, desde 11 milímetros en adelante, la probabilidad de que se expulse espontáneamente es muy bajita y por regla general va directamente a un procedimiento invasivo, siendo la litotripsia extracorpórea la de elección en la medida que esté disponible y si es que no se hace alguno similar. Ahora, si no se elimina de esa forma, se intenta una segunda LEC antes de ir a los procedimientos todavía más cruentos, más invasivos. Ya vimos lo básico, el manejo según el tamaño, eso hay que saberlo de memoria, pero sepan que hay algunas excepciones que hay que saber también como médico general. Dentro de esto, si es que me fallan 2 LEC seguidas, por regla general va a la nefrolitotomía percutánea, que es un procedimiento ya más invasivo en que se entra directamente con un catéter y se rompe el cálculo de manera directa. Lo mismo ocurre con los cálculos coraliformes, que son muy grandes y que por regla general andan mal con la LEC. Hay que manejarlos de elección en la actualidad con la nefrolitotomía percutánea. Antes se operaban con una cirugía anatrófica, pero actualmente está en desuso en el sentido en que es demasiado riesgosa y con la LEC andan bastante bien, pero esas dos indicaciones, que falle la LEC o el procedimiento alternativo o que sea un cálculo grande de tipo coraliforme, ¿cierto? En ese caso hay que manejarlos con una nefrolitotomía percutánea. Además, si es que está en el uréter distal, en ese caso, muchas veces no se puede hacer una LEC porque queda protegido por la pelvis y en ese caso de elección se hace una ureteroscopía en que se entra con una sonda con una uretroscopía, una cistoscopía y finalmente se llega al uréter en una ureteroscopía, se busca el cálculo y se saca. Y lo último, en el caso de que venga asociado a una infección, de que venga con una pilonefrosis, además es obligatorio el implantarle un catéter doble J como para que se pueda drenar. El otro nombre que esto tiene es el de una nefrostomía transuretral, ¿cierto? O pigtail también se puede llamar. Y en el caso de que no se pueda implantar, hay que hacer una nefrostomía percutánea, pero hay que drenar eso sí o sí, más obviamente el tratamiento antibiótico para el manejo de la infección. El último momento, y esto hay que tenerlo bien claro, es la prevención de las recidivas. Acuérdense, es una enfermedad que suele volver con bastante frecuencia y ser bastante intensa. Y dentro de esto, la medida más importante en todos los tipos de litiasis es aumentar la ingesta de agua. Acuérdense, el agua diluye la orina, ¿cierto? Y los cálculos justamente se producen, se desencadenan porque la orina está muy concentrada y los solutos que hay precipitan ahí y se forma el cálculo. Así que aumentar la ingesta de agua indicándola como un medicamento. Así, usted se tiene que tomar 3 litros de agua al día. Segundo lugar, una dieta que en general es una dieta baja en grasa, baja en proteínas de origen animal, alguna dieta que me sirva para manejar los factores de riesgo cardiovascular, si es que es por ácido úrico, para bajar los niveles de ácido úrico, etc. Pero se le deja una dieta renal o de los cálculos renales que es bastante extensa y que varía por si acaso según el tipo de cálculo que haya. Y finalmente se recomienda estudiar metabólicamente al paciente, que lo más importante es el estudio de la orina, por si acaso, como para ver si es que hay hipercalciuria, hipocitraturia, hiperoxaluria, entre otras, y estudiar además el cálculo como para saber exactamente cuál es su composición, dado que no es lo mismo que sea por ácido úrico a que sea por oxalato de calcio, que es lo más frecuente. Si es que fuera de los cálculos cálcicos, que son los más frecuentes por si acaso, y el paciente viniera además con un estudio que me muestra que hay una hipercalciuria primaria, o sea, que está perdiendo mucho calcio por la orina, en ese caso se indica la hidroclorotiazida, que es un diurético que disminuye la eliminación de calcio por la orina. Y no solamente que me va a servir para evitar que recurra a los cálculos, sino que me sirve también para evitar la osteoporosis. Segundo lugar, si es que viene con una hiperoxaluria, en ese caso se recomienda el darle un quelante de oxalato, que el que más se usa es el carbonato de calcio, más el darle una dieta baja en proteínas de origen animal. Si se fijan, uno dice es contraintuitivo darle calcio a alguien que está haciendo cálculos por calcio, pero en este caso el problema es el oxalato, así que si es que puedo disminuirlo y se disminuye con el calcio oral de manera de que lo quele y que se evite la absorción intestinal.
Si es que viene con una hipocitraturia, por regla general se le da el tratamiento con algún álcali, dentro de los cuales el bicarbonato de potasio y el citrato de potasio o de algún otro tipo, ¿cierto?, son habitualmente de elección. O sea, fíjense, en los que vienen con hipocitraturia, lo importante es alcalinizar la orina un poquito más. Cuando hay alguna causa secundaria identificable, ejemplo, si que viene con un hiperparatiroidismo primario, en ese caso hay que tratar esa causa de base también. Y finalmente, cuando es uno coraliforme, acuérdense que se asocia a la infección crónica por Proteus o por algunas otras bacterias, así que hay que erradicarlo dándole el antibiótico que corresponde, que por regla general anda bien con las quinolonas y con las cefalosporinas también. Finalmente, si es que fuera por ácido úrico, el manejo es distinto y por regla general está indicado el alopurinol, que disminuye la síntesis de ácido úrico en el cuerpo, y por el contrario están contraindicados los úricos como el probenecid, que en algún momento se usaron para el manejo de la gota. Y bueno, eso es todo lo que hay que saber, una clase larga pero súper importante, así que espero que haya quedado claro. Que estén bien, nos vemos.